Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo video. En el video del día de hoy vamos a estar viendo cómo se operan o cuáles son las operaciones entre vectores. Vamos a ver la suma, la resta y la multiplicación por un escalar. Y antes, como siempre, los queremos invitar a que se suscriban a nuestro canal, donde van a encontrar contenido matemático súper interesante e importante para que ustedes estudien para sus parciales en el colegio y en la universidad. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con esta herramienta del proyecto de Descartes, que está muy dinámica y muy chévere. Aquí vamos a definir, de hecho estamos definiendo, n es el número de vectores que vamos a sumar. Vamos a empezar por la suma de vectores. ¿Listo? Y aquí pues hace falta aclarar que un vector se puede escribir así, de esta forma, con las componentes en X y en Y. Entonces, por ejemplo, aquí el vector B sub 1 es 1,1 y acá se entiende que el origen de ese vector es el 0, 0. ¿Listo? Entonces, como vimos en el video anterior, en donde veíamos cuáles son las características que tiene un vector, veíamos que tiene diferentes representaciones, pero la que vamos a escoger para trabajar es el vector que empieza en 0, 0 y aquí se coloca es el punto final, 1,1. ¿Listo? Y acá se entiende que es el vector que empieza en 0, 0 y termina 1, 1. Y otra representación de este vector 1, 1 es esta. Entonces es escribir i más j. Y es la componente, ¿sí? En x, y es esto. Esto es i. El punto 1,0. Y j es el punto 0,1. Entonces todos los vectores se pueden escribir de esta forma: la coordenada en i más la coordenada en j. Entonces aquí, por ejemplo, para el vector b sub 2, que también está en este gráfico, b sub 2 es 3,0.5, pero también lo podemos escribir, como acabamos de ver, como a veces, esto es como a veces i más j veces b. Entonces aquí se puede escribir 3, que es la componente en x, por i, más 0.5 por j. ¿Listo? Otra representación. Entonces aquí están los gráficos, si usted se da cuenta, ahí están los gráficos. Voy a borrar para los gráficos del vector b sub 1 y b sub 2. ¿Cómo se hace la suma? Entonces la suma de vectores es ubicar o sumar la componente en i, el coeficiente de i, con el coeficiente de i en el otro vector. Entonces aquí, por ejemplo, sumamos 1, que es el componente en i del vector b sub 1, con el componente en i, que es 3. 1 más 3 me da 4, y acá las componentes en j, entonces 1 más 0.5. Entonces el nuevo vector, que es el que aparece aquí en verde, tiene coordenadas 4,1.5, o lo que es equivalente a escribir 4i más 1.5j. ¿Listo? Y gráficamente, ¿qué es? O cómo se halla también. Entonces, fíjense que es trasladar este vector b sub 2 a donde termina el vector b sub 1. ¿Sí? Construye un vector equivalente que empiece en este nuevo origen, que es donde termina b sub 1. Y el vector que va desde el origen hasta el final de ese vector que trasladé, el vector b sub 2, es el vector suma. ¿Sí? Así es como se ve geométricamente. ¿Listo? Esa es la primera operación. Entonces, ¿qué se hace? Se suman las componentes de los vectores. Si tengo dos vectores, pues sumo la componente en x del vector b sub 1 con la componente en x del vector b sub 2, y lo mismo con las componentes en y. ¿Listo? Y si tengo 3, pues sumo todas las componentes del vector en... Si tengo 3 vectores, ¿no? Si tengo 3 vectores, sumo todas las componentes de x, todas las componentes de y. ¿Listo? Esa es la primera operación, la suma de vectores. La siguiente operación es la multiplicación por un escalar. Entonces voy aquí a borrar esto de antes. Voy a tener los mismos vectores. Entonces aquí podemos multiplicar. Acá voy a quitar, de hecho solo voy a dejar un vectorcito para que ustedes entiendan. Entonces aquí tenemos el vector 1,1. ¿Listo? Al multiplicar por un escalar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces tenemos el vector
Recuerden que ya el b que vimos anteriormente, el b sub 1 o el b es el vector 1,1, que se puede escribir también como i más j. Entonces, ¿qué se hace? Si yo lo voy a multiplicar, por ejemplo, por un escalar alfa de menos 1,5, alfa es un escalar, un número real. Entonces, ¿qué se hace? Cada una de las componentes, tanto en x como en y, se multiplica por ese vector. Entonces, aquí me queda que b sub 1 multiplicado por alfa va a ser igual a menos 1,5i menos 1,5j. ¿Listo? Y si ustedes se dan cuenta, este es el vector que está acá abajo. Este vector tiene coordenadas menos 1,5, menos 1,5. ¿Listo? Entonces, fíjense que si yo multiplico por un número menor que 0, la dirección del vector va a cambiar, ¿sí? Ahora va a ser la dirección que tenía antes, la dirección anterior, ¿sí? Más una vuelta entera que es 180 grados. Pero si es mayor que 0, el valor por el que yo multiplico, vamos a multiplicar, por ejemplo, acá por un 2. Acá podemos cambiar este valor, 2. Y ustedes se dan cuenta que va en la misma dirección. Entonces, si el valor alfa por el que yo multiplico es un número mayor que 0, la dirección va a ser la misma dirección del vector original. La dirección va a ser la misma anterior. Si no han visto el video donde encontramos la dirección de varios vectores y las magnitudes, vayan y revisen ese video de vectores que está por aquí también en el canal. ¿Listo? Y la última operación que se puede realizar entre vectores es la diferencia o la resta. Entonces voy a borrar aquí para ir a la resta. Entonces la diferencia aquí está. Vamos a tener los vectores que habíamos definido antes, dos vectorcitos. Entonces la diferencia, fíjense que es como tener uno de los dos vectores multiplicados por un menos, ¿sí? Si estoy haciendo b sub 1 menos b sub 2, es como una suma, ¿sí? De el vector b sub 1 más menos 1. Menos 1 lo que hace es cambiar de dirección al vector b sub 2. Entonces aquí simplemente se restan coordenada a coordenada. Entonces tenemos el vector b sub 1 que es 1,1 o 1i más 1j, y el vector b sub 2 que es 3,0.5, aquí está, ¿no? Entonces aquí tenemos el b sub 1 que es 1,1, escribámoslo acá, ¿bien? Que es el que teníamos el primer ejemplo. El b sub 1 es 1,1 y el b sub 2 es 3,0.5. ¿Listo? Entonces lo que se hace pues es restar b sub 1 menos b sub 2, y al restar entonces cambia el signo, ¿no? Entonces aquí ya no va a ser 3 sino menos 3, y aquí ya no va a ser 0.5 sino menos 0.5, y hago esa operación. 1 menos 3 me da menos 2 y 1 menos 0.5 me da 0.5. ¿Listo? Entonces el vector resta b sub 1 menos b sub 2, en este caso se puede escribir entonces como menos 2,0.5 y lo ubico en el plano cartesiano, o esta representación también es válida, ¿no? Menos 2i más 0.5j. Listo. Entonces aquí, fíjense que me quedó el vector, si yo lo ubico, es este que está aquí en verde. Entonces aquí es menos 2, esto ahí es menos 2, 0.5. Ese es este vector, que es la resta, ¿no? Entonces, geométricamente, ¿qué está pasando? Entonces, dijimos que es como una suma, ¿cierto? De b sub 1 más menos el vector b sub 2, multiplicación por escalar. Entonces, fíjense que aquí está, si yo tengo, por ejemplo, acá, el vector b sub 1 y aquí el vector b sub 2, la resta va a ir en dirección. Entonces acá si estoy haciendo b sub 1, voy a colocar acá.
b sub 1 menos b sub 2, la resta o el vector, ese vector b sub 1 menos b sub 2, b sub 1 menos b sub 2 va a ir en dirección del vector b sub 1. ¿Listo? B sub 1 y acá B sub 2. Si yo hago B sub 2 menos B sub 1, la resta va a ir en dirección del primer vector, de B sub 2. ¿Listo? Es decir, yo puedo ubicar este vector que está aquí, aquí al final. Así. Es equivalente. ¿Listo? Solo que como debe iniciar en el origen, pues es este que está acá. ¿Listo? Y es como si tuviéramos una suma. Entonces aquí tenemos el vector b sub 1, que es este, más menos b sub 2, es como una especie de suma. Entonces aquí voy a colocar, donde termina el b sub 2, voy a colocar el vector b sub 1, pues aproximadamente. ¿Listo? Es completar el paralelogramo y fíjense que es justamente el vector b sub 1 menos b sub 2 o b sub 1 más menos b sub 2, ¿sí? Va del origen hasta el punto final en donde tracé yo el vector b sub 1, el equivalente al vector b sub 1. Eso es una equivalencia de ese vector. ¿Listo? Y eso sería todo por el video de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal, compartir y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.